Ya, buenos días, ingeniero, buenos compañeros. Nuestro tema es propiedades mecánicas de los materiales y los materiales aplicados a la ingeniería. Integrantes son Sebastián Bermeo, Antonio Mejía, Darwin Pérez y mi persona, Carlos Sánchez. Okay. Propiedades mecánicas de los materiales. Tensiones y deformaciones. Existen 4 tipos de tensiones y deformaciones que son las tensiones convencionales, deformaciones convencionales, ensayo de tracción, ensayo de tracción. El concepto de este tema es: la ingeniería de materiales es una rama de ingeniería que se fundamenta en las relaciones propiedades estructurales diseñadas a o proyecta la estructura de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades. Continúa. Concepto. Las propiedades mecánicas son los sólidos que se manifiestan cuando se aplica una fuerza en algún material. También las propiedades mecánicas se refieren a la capacidad de los materiales de resistir acciones de cargas, las cuales son las cargas o fuerzas actúan momentáneamente, tienen carácter de choque. Continúa. Y las propiedades del tema son: las propiedades también de la mecánica de los materiales son elasticidad, plasticidad, melabilidad, ductibilidad, dureza, tenacidad y fragilidad. Estos temas son: determinar el comportamiento de estos bajo la acción de la fuerza externas, continuas o discontinuas, estáticas, dinámicas o cíclicas que se ejercen sobre ellas. Continúa. Ya. Las propiedades mecánicas de los materiales son elasticidad, movilidad, elasticidad, plasticidad, ductibilidad, melabilidad. La elasticidad es capacidad de ciertos materiales de surgir deformaciones cuando se encuentren sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma de original. Ya. Módulo de elasticidad es una medida de rigidez inherente de material. La plasticidad es capacidad mecánica de un material de deformarse permanentemente cuando se encuentra sometido a una fuerza. La utilidad es la capacidad de presente algunos materiales que deforman sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. Malabilidad es capacidad que presenta algunos materiales que deforman sin romperse, permitiendo obtener láminas delgadas, bajo la acción de una fuerza, por ejemplo, el cobre. Continúa. El objetivo principal de la mecánica de los materiales es determinar la relación entre cargas y la perspectiva de formaciones. La siguiente es la forma de determinar propiedades. Ya continúo, compañeros. Propiedades. Las propiedades de ingeniería de materiales clasifican todos los materiales en función de sus propiedades y estructura atómica. Esos materiales son los metales, los cerámicos, los polímeros, los semiconductores y los compuestos. Continúa. Bien, aquí en esta gráfica podemos ver las propiedades físicas de algunos materiales de ingeniería, las cuales son las siguientes. Y continúa, compañero. El objetivo de la ingeniería de materiales es poder dominar al máximo nivel las técnicas avanzadas de producción y transformación de materiales y ser capaz de construir el desarrollo de materiales nuevos y de nuevos procesos de producción. La importancia de materiales. En la actualidad, en nuestro mundo, los materiales juegan un papel muy importante en la economía y la seguridad. Se pueden usar como estrategia para dominio sobre otros países por la poca disponibilidad en algunos de ellos en el mundo. Continúa. Y la importancia de los materiales en la vida cotidiana. El ser humano siempre ha estado relacionado a los materiales, ya sean naturales o creados por él mismo. El ser humano ha usado los materiales disponibles para diferentes propósitos, como la elaboración de su vestimenta, construir su vivienda, fabricar utensilios, herramientas, armas y para elaborar objetos artísticos. Continúa. Aquí podemos ver otra tabla también de lo que la ve recientemente en la anterior diapositiva. La importancia de los materiales en la vida del hombre, en la historia y la prehistoria de la humanidad. Suelen dividirse en los periodos asociados con los materiales denominados en cada época. Aquí ponemos diferentes épocas y continúa, compañero. Bien. El objetivo. El conocimiento de las propiedades mecánicas de los materiales permiten poseer una herramienta para comprender los distintos usos que se dan a los mismos en la industria. Cada uno de ellos puede cumplir óptimamente una función determinada de acuerdo a su diseño. Continúa. El objetivo de las propiedades mecánicas de los materiales. En los últimos años, las industrias materiales han crecido significativamente en capacidad para reducir peso en estructuras,
y componentes, así como la gran versatilidad, hace que sean ampliamente utilizados en gran capacidad de sectores industriales. Segundo, en concreto, los materiales compuestos son idóneos para explicaciones estructurales en donde requieren valores altos en las relaciones para resistencia, peso y rigidez, siendo este un aspecto especialmente importante. Continúa. Ya, los materiales compuestos son aquellos que forman por la unión de dos o más materiales a escala macroscópica sin que produzca una relación química entre ellos y separados por una interfase. En este tipo de materiales se distinguen dos compuestos. Continúo. Bien. Los dos compuestos son el material y refuerzo. Matriz. Este elemento es un material base de unión. Aparece en fase continua y responsable de las propiedades físicas y químicas del material. El refuerzo es, se trata de elementos resistentes. Aparecen en fase continua y un encargado de definir las propiedades mecánicas del material. Continúa. A continuación, el siguiente compañero. Ya, ok. Ya. Los materiales compuestos pueden clasificarse de la siguiente manera. La clasificación según la naturaleza de la matriz. Tenemos la matriz metálica, se caracteriza por tener excelentes propiedades mecánicas de conductividad térmica y electrónica y no absorbe la humedad. La matriz cerámica resiste las temperaturas elevadas y presenta una alta resistencia en la composición. Y la matriz polimérica presenta una baja densidad y además nos permite la posibilidad de obtener piezas con... Ya, siguiente compañero. Ya, tenemos la clasificación según la geometría del refuerzo. Tenemos los reforzados con fibra. Estos son los que tienen una mayor densidad que las otras dos, la que vamos a decir a continuación. Tenemos los reforzados con partículas. Estos están formados por partículas equiaxiales y las estructurales están construidas por una combinación de materiales compuestos y homogéneos. Sí, ya. Los materiales compuestos más empleados son los de la matriz polimérica y refuerzo de la fibra, ya que poseen numerosas aplicaciones basadas en una excelente propiedad mecánica. Las fibras, debido a la pequeña dimensión de las secciones transversales, no pueden ser empleadas directamente en aplicaciones tales como son las ingeniales, de la necesidad de ser sumadas en la matriz que las protege de agentes exteriores y transfiere la carga. Ya. Entre las propiedades mecánicas se puede destacar la cohesión, es la fuerza de atracción que se origina entre los átomos de un material o resistencia que se oponen o separen, y su valor depende del tipo de enlaces entre los átomos. En el caso de los metales, su cohesión es tal que permite pequeñas separaciones de sus átomos. Al ser sometidos a fuerzas exteriores, hay una mayor resistencia y los metales se vuelven elásticos. También tenemos la elasticidad, es la capacidad que tiene algunos materiales de recuperar su forma original una vez eliminada la fuerza que la deformaba. Los materiales, por ejemplo, son los elásticos dentro de ciertos límites y también los cuales se deforman, que hay unos metales que también se deforman, que son una deformación permanente. Ya, continuamos. Ya. También tenemos la plasticidad, es la capacidad de un material para adquirir deformaciones permanentes y llegar a la ruptura, es decir, que no debe
su forma y sus dimensiones primativas, las cuales vienen a un deformamiento. Esta viene acompañada con la ductibilidad y la moldeabilidad, las que son capaces de estirarse y contraerse. También tenemos analizadas como propiedades tecnológicas, son variantes de la plasticidad y la dureza y la resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados o penetrados por otros. La dureza de un cuerpo es directamente proporcional a su cohesión atómica y esta está muy relacionada con la resistencia al desgaste. Ya. La tenacidad es la propiedad que tienen ciertos materiales de soportar sin deformarse ni romperse la acción de fuerzas exteriores. Tenemos la tenacidad, es una propiedad muy característica de los materiales. Está relacionada con la cohesión atómica en cuanto se refiere a las fuerzas de tracción, compresión, torsión y otras que son, etcétera, y con la elasticidad y plasticidad en cuanto a esfuerzos de choque se refiere. Y por último tenemos la fragilidad. Un material frágil se rompe fácilmente por la acción de un choque. Por ejemplo, tenemos el vidrio, es un material muy frágil y también es incapaz de soportar cualquier golpe, ya que a un mínimo que sea el golpe, se va a romper de cualquier forma y la resistencia de que este material es muy bajo. Ya, sí. Ya tenemos las fases de deformación del acero. Ya, las fases de formación del acero se aplican por primera vez hasta que el material se rompe, atravesado por varias fases, será explicada a continuación. Ya, tenemos la zona elástica. Durante esta fase, cualquier fuerza que deforme el material lo hará elásticamente. Esto significa que al retirar la fuerza, el material regresará a su forma original. Dentro de la zona elástica, la razón entre el esfuerzo y la deformación es constante hasta llegar a un límite de proporcionalidad, eh, hasta que esta proporcionalidad falle. Tenemos la plastibilidad perfecta o fluencia. Durante esta fase el material se deforma plásticamente, con lo que al retirar la fuerza ya no regresa a su forma original. Durante esta fase suele referirse al material como perfectamente plástico. Tenemos el endurecimiento por deformación. Este es al pesar de que la fase de fluencia será posible resistir una mayor fuerza hasta llegar a último esfuerzo donde puede que se deforme. Ya. Y tenemos la extracción. Durante esta fase el material comienza a deformarse sobre una región específica, con lo que se verá mayor angosto en esa región, y por ser lo mismo del angosto, la fuerza que soportará disminuirá y al final llegará a fracturarse con o también se dice el fallo, en la estructura de una fractura. A continuación, mi compañero. Ya, finalidad del estudio de las propiedades mecánicas de los materiales. Para comenzar es importante conocer las propiedades mecánicas de los materiales, incluyendo la deformación que se puede presentar sobre determinados casos y conocer cada una de las fuerzas que pueden estar sometidas a los mismos, que van a estar recayendo a una importancia en este tema. Esto implica que las propiedades mecánicas de los materiales y la deformación unitaria en un análisis del diagrama esfuerzo-deformación va a ser una forma gráfica de observar en la cual va a haber un determinado material bajo algún tipo de fuerza. Para ello tenemos distintos ejemplos,
como los tipos de fuerza y actúan en diferentes tipos de materiales. Podemos considerar que fueron colocados varios anexos que podremos observar a continuación. Dentro de esto, las fuerzas y propiedades mecánicas de los materiales permiten tener una mejor comprensión sobre los conceptos mencionados. Existe también un método más conveniente y exacto que nos va a servir para medir la deformación, basado en estas deformaciones eléctricas y también para medir la deformación de un material dado en una dirección AB. También cabe recalcar que el material va a estar alargado y el alambre va a estar aumentado a una longitud en la cual se va a disminuir el diámetro. Este tema a profundidad no solo deja de estar en investigación de un punto, en lo contrario, sino que es muy complejo, ya que sobre este tema de gran relevancia eh, integra un tema a la práctica para el día. Y en las propiedades mecánicas de los materiales también son característicos por el comportamiento mecánico de los materiales en la ingeniería. Hay que tener en cuenta el comportamiento que puede tener un material en los diferentes procesos mecanizados que pueda tener. La resistencia a esfuerzos de tracción, compresión, inflexión y torsión, como ya lo habían mencionado los compañeros. Esto va a influir en un desgaste y la fatiga, dureza, resiliencia, inestabilidad, tenacidad, fragilidad y cohesión, plasticidad, ductibilidad, maleabilidad, porosidad, magnetismo, incluyendo también las facilidades que tenga el material para la soldadura, mecanizado, tratamiento térmico, así como la resistencia que tenga a los procesos de oxidación y corrosión. Es interesante también conocer el grado de conductibilidad eléctrica y conductibilidad térmica que tenga las facilidades para formar dichas aleaciones. Aparte de estas propiedades mecánicas y tecnológicas, es importante elegir un material para un componente determinado. En una dicha densidad, este material, el color y el punto de fusión a disponibilidad y el precio que obtenga. Debido a que el material va a comportarse de diferente manera, es necesario analizar su comportamiento mediante pruebas experimentales. En estas propiedades mecánicas más comunes se miden los materiales en la resistencia de tracción a compresión, deformación, el coeficiente de Poisson y el módulo de estabilidad o módulo de Young. Resistencia a tracción y compresión. Las pruebas se realizan sobre los materiales, son hechas para un aparato llamado la máquina universal. Esta va a ser capaz de ejercer fuerzas de tracción y compresión. Después de esto van a hacerse pruebas en las cuales van a hacer gráficas de esfuerzo y deformación. Van a observarse diferentes fases de deformación del material. Durante la fase de deformación elástica van a obtenerse el módulo Young. Para la deformación del acero. Durante esta deformación el material va a estar aplicado una fuerza por primera vez hasta que el material va a romperse y va a atravesar varias fases que van a ser explicadas a continuación. La zona elástica es una zona que tiene una fase y una fuerza que deforme al material. Va a hacer que ésta se deforme a un punto en que va a retirar la fuerza al material, regresando a su forma original, ya que durante la fase suele referirse al material como perfectamente plástico. Podemos observar en la gráfica el endurecimiento por deformación, ya que pasa por una fase de fluencia. Esta será posiblemente resistir a una mayor fuerza, hasta llegar al último esfuerzo. Como podemos ver, sale del punto de origen y termina en un punto equilibrado de restricción, que va a estar en fase al material que va a estar comenzando en deformación sobre una región específica. Como se puede observar, va a haber una región que va a estar angosta y va a estar sometida a una fuerza soportada y esta disminuirá finalmente llegando a la fractura. Propiedades de los materiales metálicos.
Esto va a influir en un proceso tecnológico de manufactura, condiciones y servicios, propiedades mecánicas. En la rigidez podemos observar el módulo de elasticidad, en la resistencia a la fluencia, última fractura medida de esfuerzo que va a estar medida en megapascales, la ductibilidad que no tiene unidades o es en milímetros sobre milímetros, la tenacidad que va a ser joules sobre metros al cubo, la dureza que va a estar en varias escalas como la Rodwell, la Britnell y la Vickers. Tenemos también aquí en una gráfica del crecimiento de grano. Esto es muy importante ya que pueden seguir creciendo el material y también es mantenida una temperatura elevada para que suceda esto. A este fenómeno se le conoce como el crecimiento del grano. No tiene por qué estar precedido por la restauración y la recristalización, sino por el mero hecho de estar sometido a un material policristalino a temperaturas muy elevadas. Este grano tendrá a crecer. Podemos observar la dirección del movimiento del límite del grano y la difusión atómica a través del límite. Los granos crecen debido a la migración de los bordes del grano. Como no todos los granos pueden crecer al mismo tiempo, unos crecen a expensas de otros, aunque el tamaño medio de grano aumenta con el tiempo y existirá una gama de tamaños de grano diferentes. El movimiento de los bordes de grano no es más que la difusión a corto alcance de los átomos de un lado al otro del borde. Esto se debe a cuando más crece el grano en el área total de bordes, el grano va a estar disminuyendo, produciendo entonces una disminución de energía superficial del sistema. Esto va a estar resultando una fuerza motriz en dicho fenómeno. Las propiedades mecánicas de los hormigones. Un hormigón es la propiedad mecánica más relevante en su resistencia, compresión, la cual va a estar determinada en un ensayo de compresión. Para esto van a emplearse probetas normalizadas, siendo usual referencia a los valores que se denomina resistencia característica. Un parámetro que tiene en la cuenta de probabilidad es que el hormigón efectivamente lo alcance. Ya, las principales propiedades mecánicas de de los metales y aleaciones, que son de importancia en la ingeniería para el diseño estructural, pueden obtenerse en un ensayo de tracción en los siguientes. Como ya hemos hablado, el módulo de elasticidad, límite elástico convencional que irá de 0,2 en el desplazamiento, una resistencia a la tracción, alargamiento hasta la rotura y una restricción en la rotura. A continuación, mi compañero. Las propiedades mecánicas de los materiales, agregando además un esquema gráfico representativo de las propiedades de cada material. Déjame pasar. Las propiedades mecánicas de los materiales. Este es importante, el estudio de los materiales es investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales, ya que con este estudio podemos diferenciar cada material y su uso en ingeniería, ya sea de un material elástico o un módulo de elasticidad, plasticidad, ductibilidad y maleabilidad. Es importante su estudio porque la ciencia del material es un campo multidisciplinario que estudia conocimientos fundamentales sobre las propiedades físicas macroscópicas de los materiales y los aplica en varias áreas de la ciencia y la ingeniería, consiguiendo así que estos puedan ser utilizados en obras, en máquinas y herramientas, etc. Y a las propiedades mecánicas de los materiales van a ser las siguientes: la tensión de formación, elasticidad, plasticidad, ductibilidad, tenacidad y resiliencia, dureza, fluencia y fatiga. La primera, la tensión y deformación. La tensión se puede pensar como la fórmula la carga sobre el área. De manera similar, la deformación es la variación de longitud del componente sobre longitud original. Una tensión puede ser directa, cortante o torsional. Producen su correspondiente deformación. La tensión no se puede medir directamente
pero el alargamiento que tiene este sí. Como podemos ver aquí, en la imagen tenemos la carga sobre el área del esfuerzo original, sería la tensión. La deformación sobre la longitud original sería el esfuerzo, la geometría o el diagrama pendiente sería la geometría, diagrama pendiente en sí mismo. Siguiente. La función de esta prensa es la de ensayar muestras de materiales sometidos a esfuerzos de compresión. Para ello se coloca la muestra sobre el piso de la base y se aprieta el tornillo contra ella haciendo girar el volante del extremo superior. Esta acción somete así a la porción inferior del tornillo a compresión axial y a las barras laterales a tracción axial. Se observa también que la cruceta de la cabeza está sometida a la fricción y corte y la parte superior del tornillo a torsión. Como podemos ver aquí, la primera imagen sería de la prensa, de cómo le está mostrando, haciendo el esfuerzo de la compresión. Y aquí vemos el diagrama a vuelta del material que está sometido a un esfuerzo de compresión. Elasticidad. Es aquella totalmente recuperable una vez cesa su causa. Está relacionado con la rigidez del material o con las fuerzas de las ligaciones interatómicas. Es una propiedad que tienen los materiales en su comportamiento estructural, se manifiesta mediante cambios en sus dimensiones al ser sometidos a efectos deformadores, de tal modo que al desaparecer estos, el material recupera completamente sus dimensiones iniciales. Como podemos ver aquí, en la parte inferior, podemos ver que el material está siendo, tiene una fuerza y al momento que esta fuerza le quita, va a volver a, a completar su dimensión inicial. Plasticidad. Se produce cambios en la estructura interna del material que no se recupera una vez cesa la carga. Esta deformación queda permanentemente. Bueno, aquí podemos ver en la imagen, bueno, ya la plasticidad, en la imagen de la plasticidad, que el momento inicial tiene su estructura completamente formado. Al momento que tiene una carga, este en el centro comienza a tener una deformación y así esa deformación no va a quedar completamente recuperada. Siguiente. La plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales anelásticos, consistente en la capacidad de deformarse permanente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico, es decir, por encima de su límite elástico. En los metales, la plasticidad se explica en términos de desplazamientos irreversibles de dislocaciones. Aquí podemos ver un diagrama de la plasticidad que justo en el punto P no, se deforma permanentemente el material. La ductilidad. Deformación plástica que ocurre hasta el fallo del material. Como podemos ver ahí en la imagen, la longitud inicial tiene un área inicial y comparamos con la segunda imagen, la longitud final. El área final ya no es el mismo como está en el área inicial. En el área final se queda con esa deformación el material. Se le conoce ductilidad a la propiedad de aquellos materiales que bajo la acción de una fuerza pueden deformarse en forma de hilo sin llegar a romperse. Estos materiales, como ciertos metales o asfaltos, se conocen como dúctiles. Como podemos ver aquí, los materiales dúctiles serían el acero, oro, plata, hierro, aluminio, cobre, plomo. Y aquí podemos ver unos gráficos del material frágil y del material dúctil, cuando está en tensión y en alargamiento. La tenacidad y resiliencia.
La resiliencia es una medida de la capacidad de un material para absorber energía sin sufrir una deformación permanente o plástica. La tenacidad es una medida de la capacidad de un material para absorber energía sin romperse. Es la relación entre el esfuerzo y la deformación. La resiliencia es el área bajo la curva en la zona verde, como podemos ver aquí en la imagen. La tenacidad es el área conjunta bajo la curva de la zona azul y amarilla. Esa sería el área de la tenacidad. Y la resiliencia es la capacidad de un material de absorber energía elástica cuando es deformado y de cederla cuando se deja de aplicar la carga. La dureza, resistencia del material a la deformación plástica localizada. La dureza elevada está relacionada con resistencia a la deformación plástica y fallo por fisuración, mayor resistencia al desgaste, mayor resistencia a tracción, estimación por ensayo no destructivo. La dureza debido a la gran cantidad de materiales que hay y las funciones al desempeño importante que tienen nos llevan a buscar los materiales que sean adecuados. Con los que respecta a los materiales metálicos, una de las principales propiedades que se tiene en consideración es la dureza. Esta propiedad determina el comportamiento de un material frente a diferentes eventos de esfuerzo, de carga, presión y otras. Aquí podemos ver las máquinas que se utilizan para estas deformaciones, que sería el Rockwell. Se determina un número de dureza a partir de la diferencia de profundidad de penetración. Los penetradores son bolas esféricas del acero endurecido. Con esa se puede determinar la dureza, como lo dice ahí. El Bridle, su fuerza, un penetrador duro esférico en la superficie del metal a ensayar. Y el Vickers, su fuerza, un penetrador en forma de pirámide de diamante. La marca resultante se observa al microscopio. La fluencia, deformación lenta y progresiva creciente con el paso del tiempo en materiales sometidos a una tensión constante. Se determina tracción, comprensión, cizalla y flexión. Los tiempos de ensayo son muy largos. La fluencia o cedencia es la deformación irrecuperable de la probeta, a partir de la cual solo se recuperará la parte de su deformación correspondiente a la deformación elástica, quedando en una deformación irreversible. Este fenómeno se sitúa justo encima del límite elástico y se produce un alargamiento muy rápido sin que varíe la tensión aplicada. Mediante el ensayo de tracción se mide esa deformación característica que no todos los materiales experimentan. Como podemos ver en la gráfica, cuando esté en el esfuerzo, en el límite de elasticidad o el esfuerzo de fluencia, comienza la fluencia hasta que llegue el comportamiento del elástico. La fatiga. La fatiga por ciclos cortos. La tensión máxima en cualquier ciclo es mayor a la tensión de plastificación y menor a la resistencia a tracción estática, y el número de ciclos de carga es menor que 1000. Fatiga por ciclos largos. La tensión máxima es inferior a la tensión de plastificación. Se necesitan de 105 a 106 ciclos de carga. La región de fatiga de bajos ciclos se extienden desde n igual a 1 hasta casi 10 tercios. Ciclos. En esta región, la resistencia a la fatiga es solo un poco menor a la resistencia. La fatiga de alto ciclo va desde 10 tercios ciclos los aceros hasta la vida de resistencia a la fatiga límite, que va desde 10 tercios a 10 séptimos. Como podemos ver en la imagen, desde 10 tercios a 10 séptimos van los altos ciclos. Desde menos de 10 tercios, desde 10 a 10 tercios van los bajos ciclos. Las opiniones personales serían: las propiedades mecánicas son características que determinan el comportamiento del material cuando se sujeta a esfuerzos mecánicos. El desarrollo de nuevos materiales es un problema que continúa abierto, ya que el ser humano está muy lejos de haber agotado todas las posibles combinaciones. No necesitamos extraterrestres
con poderes mágicos que vengan a regalarnos materiales de propiedades sorprendentes, como los que aparecen con tanta frecuencia en programas sensacionalistas de televisión. Los materiales que se crean aquí en la Tierra ya son lo suficientemente espectaculares. Los nuevos materiales no bajan del cielo, se diseñan a base de estudio de las ciencias básicas y de mucho trabajo de ensayo y error. Y las conclusiones serían: al elegir un material para una determinada aplicación, habrá que tener en cuenta las propiedades del mismo, pues estas son útiles para determinar si un material será apto para un uso específico. Por lo tanto, si éste no cumple con tales características, el material tendría muchas fallas y defectos, ya que los materiales tienen una buena resistencia, buena ductibilidad y formabilidad, buena conductividad eléctrica y térmica y una resistencia a la temperatura moderada. Las propiedades mecánicas son aquellas propiedades de los sólidos que se manifiestan cuando aplicamos una fuerza. Las propiedades mecánicas de los materiales se refieren a la capacidad de los mismos de resistir acciones de cargas. Las cargas o fuerzas actúan momentáneamente, tienen carácter de choque. Para cualquier campo de la ingeniería es importante tener un amplio conocimiento de la gran variedad de materiales y de sus propiedades, ya que esto permite seleccionar el material más apropiado para alguna aplicación particular, teniendo en cuenta aspectos como la disponibilidad del mismo, aspectos económicos, ambientales, entre otros. Y aquí tenemos las bibliografías. Gracias por su atención. Que tengan un buen día.